esas cosas maravillosas que tiene la justicia en la provincia de Buenos Aires. Esto no es que me la agarré con la justicia de la provincia de Buenos Aires. Recién hablábamos de la justicia federal y cómo no está avanzando hacia los que están arriba en la mafia de la aduana. Quiero hacer foco en la justicia de la provincia de Buenos Aires porque me llamó mucho la atención el fallo del caso María Marta García Belsunce. Carrascosa y todos los encubridores de la muerte de María Marta García Belsunce, ya que nunca se encontró al asesino, los encubridores, los tipos que no tenían, toda gente instruida, el que no era profesional, era tirador, todo, no se habían dado cuenta que esa mujer no se había muerto pegándose contra una canilla, sino que tenía 6 tiros adentro. El fallo que terminó exculpando a Carrascosa es un premio a haber limpiado la escena del crimen. Cuando pasa el tiempo, aquellas cosas que son broncas, sí. Lo dijo Mandela. Cuando salgas de la cárcel, olvídate de quién sos, de quién fue tu enemigo. ¿Te puede olvidar? Sí. ¿Sabes por qué? Porque tengo la grandeza de ser inocente. Y cuando vos sos inocente, pensás distinto. Si yo hubiera sido el culpable, hoy en día estaría con 3 botellas de champán saboreando. Y para mí no. Para mí es un hecho más de justicia. Por eso es que estoy tranquilo. Esto fue lo que pasó hoy. Un fallo de un tribunal de casación a instancia de la Corte Suprema termina exculpando a Carrascosa y a todos los familiares de la muerte de María Marta García Belsunce. A partir de ahí se abre todo un abanico de posibilidades. Evidentemente se investigó mal, pero también se investigó mal porque los familiares no encontraban, o por lo menos no hicieron lo adecuado para colaborar con la justicia, sino más bien todo lo contrario. Sin embargo, por esos milagros de la justicia argentina, todos quedaron libres, zafaron y encima ahora van a tener todo el derecho del mundo, por cierto, de iniciar un juicio al Estado. Martín Durán, especialista en armas. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Hay alguna manera de no darse cuenta que una persona tiene un tiro en la cabeza o 6 tiros en el cuerpo? Es muy difícil, verdaderamente es muy difícil. Yo creo que, a mi entender, las balas estuvieron manipuladas también, ¿no? Sacándole un poco de pólvora, haciendo algún tipo de tratamiento previo para que tengan menor velocidad al momento del impacto, ¿sí? A pesar de que la bala era de plomo y eso hace que... Era un 32. Un 32, sí. Sí, sí. Y vos fíjate que le pegan 5 tiros y el sexto rebota dentro del cráneo. O sea, no hay manera de... La persona que confundió el pedazo de plomo con un pituto y todo eso, no. Para mí, en lo personal, no es viable. Porque además, digo, no hay que ser ningún gran detective. Alguien que encubre es porque tiene el culo sucio. Yo sé que no es muy jurídico esto, pero el señor Rubén Martín, que es más malo que yo, quiero escuchar su opinión. Buenas noches. Buenas noches, Rolando. El tema es el siguiente. Entendamos que la justicia penal no es resarcitoria, es punitiva. Vamos a poner el caso de un NN que tiene 2 hijos. Un hijo mata al otro. Posición del padre. Yo ya perdí un hijo. Recordemos, la justicia penal no es resarcitoria. No es que lo devuelve. No es claro, no es no que te lo clona y te lo devuelve. No es que mandando en cana al que lo mató, el otro vuelve a la vida. No, no. Entonces, el padre se encuentra en la disyuntiva. Si dice la verdad, no pierde un hijo, pierde 2. Entonces, esta situación que se vivió en el caso de María Marta García Belsunce, al margen de que no era una familia de lo más común, entiéndase que estaban con fuertes vinculación, miembros en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, miembros en juzgados, etcétera, etcétera. Carrascosa conectado al mundo financiero, entre comillas, del que Banco General de Negocios. Sí, y de los otros también. De los otros también. Justamente el 2001. Y de los otros también. Ahora, el tema es el siguiente. En primer lugar, quiero aclararles. No sé si están familiarizados con el uso de un revólver. A diferencia de una pistola, no es que 6 disparos salen muy sencillamente. Sí, boom, claro, boom. El recorrido de la cola del disparador en un revólver exige mucha presión. Pongamos entre 2 kilos y 3 kilos dependiendo del arma. Estas armas, los calibres 32 que utilizan normalmente los de empresas de seguridad privada de la patria bonaerense, por llamarla de alguna forma, encima son de mala calidad, con lo cual la fuerza que tenés que hacer es mucho mayor. O sea, creer que esto fue un homicidio o por encargo
o para efectuar un robo es realmente de ciencia ficción. Esto fue un crimen pasional y lo dejo picando. Más no puedo decir, pero esto fue un crimen pasional, Familiar. intrafamiliar. De ahí todo. Acá hubo una omertá, hubo un pacto de silencio. Mariana Ripeta es periodista y siguió el caso de María Marta García Belsunce durante mucho tiempo. Es más, estuviste varias veces en Carrascosa, tengo entendido. Sí, sí, sí. Muchas veces lo entrevisté y hoy me tocó de casualidad avisarle que estaba ¿Avisarle? suelto. Sí, lo llamé para sacarlo al aire y no sabía. Dijiste, you are free. Estaba durmiendo y se lo tuve que decir, porque además le digo, sí, bueno, te estoy llamando porque, bueno, veo que las novedades no las tenés, bueno, estás absuelto. Después de tantos años, ¿qué pensás vos? Primero quisiera hacer algunas aclaraciones. La familia no está al que liberaron es a Carrascosa. Los otros dos, la familia, los hermanos de María Marta, siguen en el proceso. ¿Cuánto van a tardar? Eso ¿Cuánto van a tardar? ¿10 minutos van a salir? Pero si la cabeza... fallo, porque si no, ¿a quién encubrieron, no? Esa sería la pregunta. Se supone que el fiscal va a apelar. El pituto yo lo vi en el juicio. Y la verdad es que a mí me cambió la visión del pituto. Yo no hubiera dicho que eso era una bala. Estaba extremadamente deformado y no quiero quedar como que defiende a la Tal vez no familia. estás muy familiarizada ¿Cuántas con el balas tema de viste las en tu vida? balas. Y... Bastante porque hago policiales. Hace bastantes balas. Una bala que siguió su recorrido, porque en realidad nunca ingresó, fue un rebote sobre el cráneo. Siendo a plomo desnudo, va a tener deformaciones. Creer que los pitutos, que normalmente, señorita, no son sé. de bronce, no son de plomo, y menos de plomo desnudo. Lo que Exacto, digo sí, es que es no correcto. parecía una bala. Y después, lo cierto es que en el juicio hay muchas cuestiones que no se pudieron probar. A mí me tocó estar todos los días en el juicio y había como dos juicios paralelos. Uno en los que uno escuchaba por televisión y otro lo que escuchaba dentro de la sala. Por ejemplo, la gotita, de la que tanto se habló, nunca se pudo probar. No, no existió. El genacrilato no existió. Eso es, ¿Ah, no? No. Y O sea, para no mí es que le habían cerrado la herida con la gotita. No. tenía un producto, el acrilato, que también lo tenía, que lo tiene, el acrilato se llama, ahora se me fue el sí, nombre. Cianoacrilato es la gotita. gotita, Que digamos, también la el fórmula. perito que presentó el fiscal decía que también estaba ese mismo producto, ese mismo para los piojos que usaba María Marta porque trabajaba con chicos y en las tinturas que también usaba María Marta, con lo cual se descartó esa por el propio perito presentado por la fiscalía. Pero cuando la cambiaron y la vistieron, ¿no vieron que tenía 6 tiros? 5. Eran Cinco, en la y uno cabeza. rebotado. Eran en la cabeza, pero En la quiero hacer cabeza. Todos hincapié. menos. Usted estuvo en el caso. Y en la cabeza 5 tiros. Sí, 5 tiros y con una rosa de dispersión, es decir, la concentración, ya que usted hace policiales, sabe lo que es una rosa de dispersión. Sí, sí, sí. Usted sabe que en el primer impacto Igual siento que cayó. estamos discutiendo algo que es casi ridículo porque hoy lo absolvieron. Entonces, Que lo absuelvan. Está bien, pero perdón, que lo absuelvan. La que no justicia haya no es palabra santa. Claro, por eso, supuesto. a eso voy. Digo, quedó absuelto por un lado y por otro lado el fiscal se pidió que se lo investigue. Esto también es llamativo. A Diego Molina Pico. Recordemos que Diego Molina Pico, porque acá hay una suma de cuestiones que pasaron, desprolijidades de uno y del otro lado. Diego Molina Pico estuvo el día del velatorio. Sí. Estuvo en la casa, vio a María Marta, vio el baño y se fue. Nadie hizo una autopsia, la autopsia recordemos que se hizo 40 días después, Sí, que se justamente pidió la por el exhumación. famoso pituto que John Hurtil le contó, el hermano de María Marta, que después fue imputado. Pero es posible que gente instruida fueran tan pelotudos de no darse cuenta que esa mujer tenía 5 tiros en la cabeza. Hay Yo un no te mismo puedo caso pensar similar eso. al del bartender Luciano Sosto. Un tribunal oral, cuando consideraban que la muerte era, mató a la madre y la violó. El semen no es de él. Igual lo condenaron. Pero eso es otro Y- tema. y era- Eso es otro y tema. tenía, Rolando, lo habían ahorcado. en el caso- Era más, daba más para confundirse. En el que caso del 5 tiros sommelier, en la en el cabeza. caso del sommelier estamos hablando de otro tema, porque perfectamente, ¿por qué lo condenan al sommelier? Esto es muy sencillo. No es que descalifican por no haber coincidencias de ADN. El tema es que, dado que el sommelier tenía fuertes adicciones y era entre los vecinos muy conocido, las peleas que existían entre él y la madre, por más que ahora dicen que el pibe tenía una excelente relación, lo que no se descarta que haya entrado un dealer con él, haya violado a la madre y él se haya quedado en el molde. Está bien, pero no hace falta más prueba para eso.
Y en este caso puntual, además, lo otro que pasaba era que Carrascosa, hasta hoy, o hasta hace un rato, estaba condenado como el coautor del homicidio. Y nunca, Faltaba el autor. El autor. al menos uno, Molina Pico O sea, en era su un alegato, engendro había judicial dicho- agarrado con alfileres. Sí. En realidad lo que En se su intentó alegato hacer había es quebrar la omertad que entre todos existía. Sí, en su O sea, momento, encerrarlos Molina- para que alguno cante. Eso fue lo no que se sucedió. intentó hacer. En su momento, Molina Pico había dicho que las otras dos personas podían ser, porque no podía afirmar, para eso tenía que haber otro juicio, Guillermo Bartoli, Irene Jurti, la media hermana, y el cuñado de María Marta. Ujú. El cuñado de María Marta hoy está muerto, pero porque tuvo por cáncer qué? y murió. Nunca quedó claro por qué. No, el móvil, en algún momento se habló del cartel de Juárez, después eso también se descartó, pero como en las causas penales no es necesario el Aclara por móvil, qué se habló del cartel de Juárez, porque estas son cosas para entendidos. este era todo un ejemplo, porque Carrascosa conocía a una prima de una amiga, era que Que había lavado plata del cartel de sí. Juárez. Que después eso en el juicio no se comprobó tampoco, de hecho el fiscal después ni siquiera lo usó en el alegato. Fue para porque era- empantanar la cancha, ni más ni menos. Yo y fui el sobre móvil eso. la poco, verdad es claro. que nunca estuvo, pero como no es necesario en las causas penales, como que lo dejaron a un lado. Lo que sí pasó después, en el segundo juicio, en el juicio de la familia, es que pasó algo muy extraño, que fue que a Bartoli, que estaba vivo por supuesto, lo imputaron por el encubrimiento, ya no por el homicidio, con lo cual no iba a poder ser más juzgado por el homicidio. Y entonces, como si era Carrascosa y no le imputaban a Bartoli, que era el otro sospechoso, la imputaron a Irene, jamás la llamaron a declarar. Era todo como ¿Cómo la muy- llamaron a declarar? No, nunca. Le pidieron la detención antes de que comenzara el segundo juicio, el juicio por encubrimiento, la detención de Bartoli y de Irene. El juez de garantía no la dio y finalmente es el día de hoy que la causa esa que se había armado para que se investigara esta otra, porque, insisto, el Tribunal de Casación había dicho que no era el único autor y había que investigar ¿Y hay quiénes algo eran los contra otros, el porque famoso Pachelo? nunca le pudieron poner el arma a Carrascosa en la mano y el arma nunca ¿Y apareció. hay algo contra el famoso Pachelo que ahora insisten en que hay que volver a ponerlo en escena? Pachelo es lo mismo que pasa con la familia en un punto, porque hay sangre que se halló en la escena del crimen de dos hombres y una mujer, mezclado con sangre de María Marta. No es de nadie de la familia, pero tampoco de Pachelo. ¿Y entonces? Falta, que es lo que hoy insinuaba Carrascosa y creo que Horacio García Balsunce en algún momento también, una sola persona hacerse ese ADN, que es la mujer de Pachelo. Y la que Pero no quiso esto- hacerse la de... Que no quiso hacérselo porque además no estaba obligada, o sea, era una cuestión de voluntad. Y estas son sospechas de la familia y del entorno del country. La verdad es que según ¿Es el más fiscal fácil- en su momento lo ¿Es más investigó. fácil sacar de un Ustedes crimen si uno tiene plata? Sí, yo creo que sí. Y Por lo que menos. costó esto. Yo les recuerdo que Carrascosa ya en su momento salió. Ustedes Sí, Sí, salió. cuando... y le costó la salida a un juez. Si hacen memoria y buscas, vas a darte cuenta que el que le dio la excarcelación terminó teniendo que renunciar. Ante la- Carrascosa salió antes del juicio, después lo condenaron por encubrimiento, salió después del encubrimiento. La primera y cuando vez. La casación lo metió adentro. Sí. Lo metió de nuevo. Y Chicos, después estaban ahora con la condición, la domiciliaria, porque tiene más de 70 Quiero años. aclarar una sola problema cosa antes de salud. irme, que es lo siguiente. Con el primer disparo ya María Marta cayó. Le siguió tirando en el piso. Sí, eso está Sí, comprobado totalmente. también. Y el ruido no se puede haber evitado. Eso es un también. crimen pasional, acá y en Suecia. muchas gracias por venir a todos. A vos Vamos por a ir a la invitar. pausa en tercera posición. Enseguida volvemos con el debate económico.